Bienvenido a la historia de uno de los casos más escalofriantes de Estados Unidos. Dinos desde dónde nos ves, porque hoy vamos a resolver un enigma que desafió a la ciencia y que todavía se siente en las montañas de Carolina del Norte. Se trata de Evelyn Harlow, una niña nacida en 1912 que portaba algo que nadie podía explicar, algo que dejó a los médicos perplejos, a los científicos dudando de todo lo que conocían y a los aldeanos rezando en voz baja al anochecer. Las montañas Apalaches de Carolina del Norte siempre han sido un lugar donde el tiempo se arrastra. A principios del siglo XX, estos montes envueltos en niebla y sus bosques cobijaban pequeños pueblos aislados donde todos se conocían y los secretos no se mantenían a salvo por mucho tiempo. El condado de Madison, en particular, era una tierra de pequeñas granjas, caminos de tierra que se convertían en lodo en invierno y familias que vivían de la tierra. Las noticias llegaban tarde, los médicos eran escasos y la superstición iba de la mano de la fe. Aquí es donde Evelyn Harlow, la hija de los granjeros locales Thomas y Martha Harlow, nació en una propiedad en las afueras del pequeño pueblo de Marshall. El parto fue en casa, como era costumbre en la época, atendido por una partera local llamada Abigail Crow. Por lo que quedó escrito en diarios y cartas familiares, el parto fue complicado. Martha sangró más de lo normal, y el bebé tardó en llorar. Cuando finalmente llegó el primer sonido, la partera sintió un escalofrío en la espalda. No era el llanto, era algo en su mirada, algo que no podía precisar, pero que la hizo santiguarse 3 veces antes de poner a la niña en los brazos de su madre. Los primeros meses, Evelyn parecía una bebé normal. Lloraba de hambre, se dormía con las canciones de su madre y sonreía cuando su padre volvía del campo al atardecer. Pero con el tiempo, cositas comenzaron a molestarla. La niña no parpadeaba con la frecuencia normal. Sus ojos azules, casi transparentes, parecían mirar a la gente un poco demasiado. Martha se lo dijo a su esposo, quien se rió y dijo que todas las madres pensaban que su bebé era especial. Pero Martha sabía que era más que eso. Había algo diferente en Evelyn, algo que no podía identificar, pero que se sentía en el aire cada vez que la sostenía. Cuando Evelyn tenía 1 año, sucedió el primer incidente. La familia tenía vecinos cercanos, los Turner, que vivían a unas 2 millas montaña abajo. La señora Turner los visitaba con frecuencia, trayendo conservas y ayudando a Martha con las tareas. Una tarde de otoño, la señora Turner tenía en sus brazos a Evelyn. La niña comenzó a reír. No era una risa normal de niño. Era fuerte, ruidosa, como si resonara en las paredes de la casita de madera. La señora Turner le devolvió rápidamente la niña a Martha. Tenía que irse. Sus ojos estaban muy abiertos, sus manos temblaban. Nunca volvió. Cuando Thomas le preguntó al señor Turner qué había pasado, el hombre negó con la cabeza y dijo que su esposa no hablaba de eso. Los meses que siguieron trajeron más extrañezas. Comenzó a caminar temprano, a los 10 meses, pero su manera de desplazarse era extraña. No se balanceaba como otros niños. Sus pasos eran firmes, medidos, como si ya conociera el destino. Y había días en que se detenía en medio de la habitación, inmóvil, y miraba hacia el techo o hacia las ventanas, como si viera algo que nadie más podía ver. Martha trató de ignorarlo, pero el miedo se abrió paso en su mente. Rezaba todas las noches, pidiendo a Dios que cuidara de su hija. Pero, ¿de qué? No lo sabía. Cuando Evelyn tenía 2 años, otro evento impactó a la familia. Thomas trajo a casa un perro,
un callejero que había encontrado perdido en la carretera. Pensó que la criatura sería una buena compañera para la niña. Pero en cuanto el perro vio a Evelyn, gruñó, con el pelo erizado y los dientes al descubierto. Un gruñido bajo y continuo. Evelyn simplemente observó a la criatura, sin miedo, sin sorpresa. El perro retrocedió, gimiendo, y escapó debajo del porche. Nunca más volvió a poner un pie en la casa. Thomas no entendía, pero Martha sí. Sabía que los animales ven cosas que nosotros no, y lo que ese perro vio en Evelyn lo aterrorizó. Fue entonces cuando Martha buscó ayuda. Había un médico en Marshall, el Dr. Edwin Pritchard, un hombre de mediana edad que había estudiado en Richmond, Virginia, y había regresado a cuidar de la gente de la montaña. Martha lo llevó a ver, cargando a la niña en sus brazos mientras caminaba por los caminos de lodo entre las colinas. La cita fue rara desde el principio. El Dr. Pritchard revisó a Evelyn, le tomó la temperatura, le escuchó el corazón, le revisó los reflejos, todo era normal. Pero cuando vio los ojos de la niña, dudó. Le dijo a Martha que esperara afuera. A solas con Evelyn, el médico trató de hacerle preguntas sencillas, cosas que una niña de 2 años debería comprender. Evelyn no respondió. Solo le miró, sin parpadear, con esa mirada que parecía atravesar la piel y llegar a algo más allá. El Dr. Pritchard llamó a Martha para que regresara y le dijo que la niña estaba bien, pero su voz dudó y Martha supo que estaba mintiendo. Cuando volvió a preguntar, el médico suspiró y dijo que no sabía cómo explicarlo, lo que sentía al revisar a Evelyn. No había nada malo en él desde un punto de vista médico, pero algo le ocurría, algo que no podía explicarse en términos médicos. Le recomendó ver a un especialista en Asheville, una ciudad más grande a 40 millas al sur. Tal vez allí podrían encontrar respuestas. El camino a Asheville fue largo. Las carreteras que atravesaban los montes Apalaches en 1914 eran caminos rudimentarios, llenos de curvas peligrosas y trechos que se desvanecían con las lluvias de primavera. Tomás tomó prestado un caballo y una carreta a su cuñado, y la familia partió en una mañana fría de marzo. Martha envolvió a Evelyn en mantas gruesas, resguardando a la niña del viento gélido que descendía de las montañas. El viaje tomó 2 días completos, deteniéndose en pequeñas posadas en el camino. Evelyn permaneció en silencio durante todo el viaje, sus ojos siguiendo los paisajes que pasaban con esa mirada inquietante. Asheville era una ciudad en desarrollo, nada que ver con los pueblos aislados del campo. Tenía calles asfaltadas, edificios de ladrillo, tranvías eléctricos, un río y gente. Para Thomas y Martha, acostumbrados al silencio de las montañas, todo aquello resultaba casi sofocante. Encontraron la consulta del Dr. Harrison Blackwell, un neurólogo formado en Boston, Massachusetts, que investigaba casos raros. La sala de espera estaba llena de diplomas enmarcados y estanterías repletas de libros de medicina. Martha tenía a Evelyn en su regazo. Su corazón latía con fuerza mientras esperaban. El Dr. Blackwell era un hombre alto, con gafas redondas y barba gris. Saludó a la familia, pero su rostro cambió al ver a Evelyn. No respondió, solo le indicó a Martha que subiera a la niña en la camilla. El chequeo fue exhaustivo. El médico revisó los reflejos de Evelyn, sus pupilas y midió su cabeza con instrumentos metálicos. Hizo preguntas que Martha no comprendía, tomando notas en un cuaderno de cuero. Lo más extraño fue cómo el médico evitaba hacer contacto visual con Evelyn durante más de unos segundos a la vez. Desviaba la mirada,
Se acomodaba las gafas y simulaba revisar sus apuntes. Después de casi 2 horas, el doctor Blackwell les indicó a Thomas y Martha que tomaran asiento. Les dijo que Evelyn era una niña completamente sana, físicamente. Sus órganos vitales estaban en perfecto estado, y su desarrollo motor era incluso avanzado para su edad. Pero había algo que no podía ubicar, algo en la manera en que la niña respondía a las cosas. Usó palabras médicas que Martha no comprendía, hablando de neurología, de casos extraños registrados en la literatura médica europea. Pero, en el fondo, lo que decía era sencillo. No sabía qué le pasaba a Evelyn, pero algo había cambiado. El médico aconsejó a la familia que internara a la niña por unos días en observación. Martha se negó rotundamente. La idea de dejar a su hija en un lugar ajeno, en manos de extraños, era insoportable. Thomas trató de decir que podría ser importante, que necesitaban respuestas, pero Martha se mantuvo firme. Regresarían a casa. El doctor Blackwell no presionó. Solo le dio una carta para un colega en Charlotte, Carolina del Norte, en caso de que la familia quisiera una segunda opinión. Antes de irse, el médico hizo una última pregunta que congeló la sangre de Martha. Le preguntó si Evelyn alguna vez había lastimado a alguien. Martha dijo que no, y el médico pareció aliviado. Pero la pregunta rebotó en su cabeza todo el camino a casa. De vuelta en el condado de Madison, la vida trató de reanudarse, pero todo era diferente. La noticia de que los Harlow habían llevado a su hija Asheville a un especialista corrió como la pólvora. En los pueblos de montaña esa noticia se extendía rápidamente por los mercados agrícolas, las iglesias y las reuniones nocturnas junto al fuego. La gente comenzó a esquivar a la familia. Cuando Martha iba al pueblo a comprar víveres, sentía las miradas. Las conversaciones se interrumpían a su paso. Algunas ancianas se persignaban en secreto al ver a la niña. Evelyn, mientras tanto, crecía. A los 3 años hablaba fluidamente, con una claridad que asombraba a cualquiera. Pero sus palabras eran extrañas. No sonaba como una niña. No exigía juguetes. No se quejaba de hambre o sueño. Cuando abría la boca, siempre era para hablar de cosas que una niña de su edad no debería conocer. Una noche, en la cena, habló de una mujer muerta hacía décadas que Martha solo conocía por los relatos de su abuela. Cuando le preguntaron cómo lo sabía, Evelyn sonrió y dijo que la mujer se lo había dicho. Martha se le temblaron las manos. Thomas hizo oídos sordos. Los meses que siguieron trajeron más incidentes. Evelyn empezó a dibujar. Martha le proporcionó papel y carbón y pensó que eso la entretendría. Pero los dibujos eran perturbadores. No eran dibujos infantiles, eran formas exactas y oscuras de lugares que Evelyn nunca había visto. Una vez dibujó una casa en llamas con gente gritando dentro. Martha destrozó el dibujo y ocultó los trozos. Aquella noche se enteró de que una cabaña a 6 millas de distancia se había incendiado, matando a 2 niños que dormían dentro. La coincidencia era imposible de pasar por alto. Thomas empezó a beber. Él, siempre trabajador y siempre presente, ahora llegaba tarde a casa, oliendo al whisky barato de la taberna de Marshall. Martha trató de hablar con él, pero Thomas se negaba a reconocer que hubiera un problema. Dijo que la gente era supersticiosa, que se imaginaban cosas. Pero Martha veía el temor en los ojos de su esposo cada vez que observaba a Evelyn. Observaba cómo evitaba estar a solas con su hija. Y Martha decidió. Le escribió una carta al reverendo Samuel Grayson,
un predicador itinerante reconocido por resolver cuestiones espirituales difíciles. Recorría los montes Apalaches, predicando en lugares aislados, rezando oficios, consolando. Martha había oído hablar de él hace años cuando ayudó a una familia de Tennessee con lo que llamaban una presencia maligna en su propiedad. No sabía si era cierto o superstición, pero estaba desesperada. Necesitaba a alguien que pudiera mirar a Evelyn y decirle que todo estaba bien, o que no lo estaba y que podían hacer algo. El reverendo Samuel Grayson llegó al condado de Madison una tarde de junio de 1915. Era un hombre sencillo, de unos 50 años, de cabello blanco y rostro sereno. Viajaba solo, con nada más que una maleta de cuero desgastada y una Biblia vieja. Martha lo recibió en el porche, retorciéndose las manos mientras le contaba lo sucedido. Thomas araba la tierra y Evelyn jugaba sola en el interior. El reverendo escuchó, preguntando poco, sus amables ojos fijos en Martha mientras hablaba. Cuando Martha hubo terminado de hablarle de los médicos, de los dibujos de los animales que escapaban de Evelyn, de las raras palabras que decía la niña, el reverendo guardó silencio. Luego, preguntó si podía ver a la niña. Martha le guió dentro. La casa era sencilla, amueblada con madera oscura y sin adornos. Evelyn estaba sentada en el suelo de la sala de estar, colocando piedritas en patrones perfectos. Cuando el reverendo entró, ella levantó la vista y lo miró. No había miedo, no había curiosidad, solo esa mirada que muchos conocían. El reverendo Grayson se arrodilló a su lado, a una distancia prudente. Le contó cosas simples: las piedras, la casa, las montañas. Evelyn respondió entrecortadamente, pero su voz no coincidía con su edad. Era controlada, calculada, casi artificial. El reverendo sacó su Biblia de la bolsa y comenzó a leer en voz baja un salmo sobre la protección de Dios. Evelyn no respondió. Simplemente continuó apilando las piedras, como si el hombre no estuviera presente. Martha miraba desde la puerta de la cocina, sus manos apretando el delantal. Después de casi una hora, el reverendo se levantó y solicitó hablar con Martha afuera. Caminaron hasta el límite de la propiedad, donde una cerca de madera separaba la tierra de los Harlow del bosque que cubría las colinas. El silencio de las montañas solo era interrumpido por el canto distante de los pájaros. El reverendo midió sus palabras. Había visto cosas extrañas, cosas que la ciencia no podía explicar, la fe no podía comprender. Pero Evelyn era diferente. No era una posesión, no en el sentido habitual. No había tormento espiritual, no había agonía. Era como si la niña fuera solo un envase, un lugar en el que habitaba algo más. Las lágrimas corrían por el rostro de Martha. Preguntó al párroco qué debía hacer. Dijo que no sabía, que esos casos eran extraños y que la mayoría de las historias de niñas como Evelyn terminaban mal. Algunas aldeas las expulsaban. Otras intentaban exorcismos violentos que solo causaban más dolor. El reverendo no aconsejó nada de eso. Le recomendó que mantuviera a Evelyn alejada de todos, que la resguardara del mundo hasta que creciera y pudiera controlar lo que fuera que llevara dentro. Martha preguntó si había alguna esperanza. El reverendo no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, solo dijo que Dios trabajaba de maneras misteriosas y que algunas personas llevaban cargas que otros nunca entenderían. El reverendo Grayson se fue al día siguiente, dejando a Martha con más preguntas que respuestas. Pero algo había cambiado. La visita del predicador había reafirmado lo que temía. Su hija no era como los demás niños y nunca lo sería.
Martha acató el consejo del reverendo. Comenzó a retener a Evelyn en casa, lejos del pueblo, lejos de los otros niños. Thomas asintió, aunque parecía más aliviado de tener una razón para el aislamiento que ya practicaban. Los años que siguieron fueron una monotonía oscura y muda. Evelyn crecía, y crecía su rareza. A los 5 años aprendió a leer sola, curioseando en los escasos libros familiares. A los 6 años comenzó un diario que le regaló Martha, escribiendo en él historias como si fueran recuerdos de alguien más. Martha intentó leer el diario una vez, pero las palabras la inquietaron tanto que lo regresó sin terminar la primera página. Evelyn escribía acerca de tierras distantes, batallas antiguas, plagas que habían arrasado civilizaciones. ¿Cómo una niña que vivía aislada en las montañas de Carolina del Norte podía saber tales cosas? Martha no podía adivinarlo. En 1918 la gripe española llegó a Estados Unidos. La pandemia se propagó por todo el país, acabando con millones. El condado de Madison no escapó. Familias enteras se enfermaron y los pequeños cementerios de las montañas se llenaron. Martha y Thomas también cayeron enfermos. Durante semanas estuvieron en cama, con fiebre, apenas moviéndose. Evelyn, de apenas 6 años, los atendió. Hizo caldos sencillos, les trajo agua fresca, les arropó con mantas cuando tiritaban. Y lo más raro, nunca se enfermó. Mientras la gripe acababa con jóvenes y viejos, Evelyn permaneció ilesa. Cuando Martha finalmente se recuperó, débil y demacrada, miró a su hija con gratitud y horror. ¿Cómo había sobrevivido Evelyn? ¿Por qué la enfermedad no la había tocado? Demasiado débil para trabajar. Thomas se preguntó lo mismo, pero ninguno de los dos se atrevió a preguntar. Simplemente lo aceptaron, como habían aceptado tantas otras cosas extrañas de Evelyn. El vecindario también lo notó. Comenzaron a correr rumores. Decían que la niña Harlow estaba maldita, que había hecho un pacto con el diablo. Otros decían que era portadora de la gripe, que la había traído a las montañas. Martha se enteró de esos chismes por una antigua vecina que aún mantenía el contacto. Sabía que debían ser cautelosos. En las montañas las supersticiones se transformaban en violencia. En 1920, cuando Evelyn tenía 8 años, la familia Harlow se había vuelto insostenible. Apenas podía vender lo que producía en el pueblo. Los tenderos tomaban su mercancía, pero pagaban menos de lo debido o simplemente se negaban a negociar. La familia se estaba sofocando en el aislamiento. Martha cultivaba lo que podía en el huerto, criaba gallinas y enlataba para el invierno, pero la soledad los envolvía a todos como una niebla que nunca se disipaba. Evelyn, en cambio, había adquirido nuevas costumbres que exasperaban a sus padres. Se quedaba horas de pie junto a la ventana, observando el bosque que rodeaba la casa. Cuando Martha le preguntaba qué veía, Evelyn hablaba de sombras que se movían entre los árboles, de susurros en el viento. Martha trataba de convencerse de que era solo su imaginación de niña, pero algo en la manera de hablar de Evelyn, la seguridad en su voz, no podía ser ignorada. Fue por esta época que comenzaron las desapariciones. Primero, un niño de 12 años llamado Henry Fletcher, que vivía a unas 5 millas de la propiedad Harlow. Fue a revisar trampas en el bosque una mañana de octubre y nunca volvió. La gente del pueblo buscó durante días. Los hombres peinaron los caminos, gritaron su nombre hasta quedarse afónicos, buscaron en barrancos y arroyos. No hallaron al niño. Simplemente desapareció, como si la montaña se lo hubiera tragado.
3 semanas después, una chica de 17 años llamada Alice Drummond desapareció mientras caminaba desde la casa de una amiga hasta la suya. Era una caminata corta, menos de 1 milla, por un camino que conocía de toda la vida. Su padre halló su chal tirado a mitad del camino, pero nada más. Ni lucha, ni marcas extrañas, ni indicios de lo que había ocurrido. El sheriff del condado de Madison, Jacob Winters, abrió una investigación, pero tenía poco que hacer. No había evidencia, no había nadie, solo el silencio de las montañas. Los rumores se avivaron. La gente comenzó a asociar las desapariciones con Evelyn. Se decía que era una bruja, que atraía a las almas al bosque y allí se perdían para siempre. Algunos decían haberla visto vagando sola por los senderos en la noche, cosa que Martha sabía que era imposible, pues cerraba con llave sus puertas y ventanas todas las noches antes de acostarse. Pero los rumores no necesitan verdad para extenderse. Se nutren del miedo, y había mucho miedo en las montañas aquel invierno. En diciembre de 1920, varios hombres llegaron a la propiedad de Harlow. Eran 6, todos con rifles y linternas. El sheriff Winters estaba allí, incómodo pero resuelto. Thomas los recibió en el porche, intentando disimular mientras Martha ocultaba a Evelyn en la habitación trasera. Los hombres dijeron que querían hablar con la niña, que había preguntas que responder. Thomas trató de decir que Evelyn era solo una niña, que no sabía nada sobre las desapariciones, pero los hombres no escuchaban. El sheriff dijo que no querían problemas, pero que la gente estaba asustada. 2 personas habían desaparecido y no iban a pasar nada por alto. Thomas finalmente cedió y los dejó entrar, pero solo con la condición de que Martha estuviera presente en cualquier conversación con Evelyn. Los hombres asintieron. Entraron en la casita, sus pasos resonando en el suelo de madera. El olor a tabaco y sudor impregnaba la estancia. Martha condujo a Evelyn a la sala. La niña llevaba un vestido sencillo de algodón y el cabello trenzado. Les miró a los hombres, sin miedo, sin sorpresa, como si les hubiera estado esperando. El sheriff Winters se arrodilló a su lado y comenzó a hablarle en voz baja. Le preguntó si Evelyn conocía a Henry Fletcher o a Alice Drummond. Ella dijo que no. Le preguntó si había notado algo fuera de lo normal en el bosque últimamente. Ella dijo que veía cosas raras todos los días, pero no dijo qué. El sheriff miró a los otros hombres. Entonces, uno de ellos, un granjero llamado Robert Hayes, cuyo hermano había desaparecido años atrás en circunstancias sin resolver, dio un paso adelante. Le gritó a Evelyn, llamándola una abominación, una maldición en las montañas. Martha se metió entre el hombre y su hija, pero Thomas la detuvo. Cualquier enfrentamiento terminaría mal. El sheriff le ordenó a Hayes que retrocediera, pero el granjero estaba fuera de sí. Gritó que todos conocían a Evelyn, que solo tenían miedo de reconocerlo. Entonces, Evelyn habló. Su voz era plana, casi monótona. Dijo que la gente no se había ido por él. Se habían ido porque la montaña estaba hambrienta, porque había algo viejo en el bosque, algo que estaba allí antes de que nadie construyera casas o cultivara campos, algo que se despertaba de vez en cuando y tenía que alimentarse. Las palabras salieron de una niña de 8 años, pero sonaban como si vinieran de alguien mucho, mucho mayor. El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Los hombres miraron a Evelyn con horror. El sheriff Winters se aclaró la garganta, incómodo, y dijo, «Ya basta». Dio las gracias a los Harlow por su ayuda y condujo a los hombres fuera. Antes de marcharse,
Se acercó a Thomas y le susurró que la familia debería marcharse, que las cosas se estaban volviendo peligrosas. Thomas asintió, sabiendo que el sheriff tenía razón. Aquella noche, Thomas y Martha se quedaron despiertos hasta el amanecer sentados a la mesa de la cocina, iluminada únicamente por una lámpara de queroseno. Hablaron del futuro. Por primera vez en años, Thomas quería irse. Habló de ir al oeste, a algún lugar donde nadie los conociera, donde pudieran comenzar de nuevo sin rumores ni miedo. Martha escuchó, su corazón destrozado. Esta tierra había pertenecido a su familia durante generaciones. Dejarla implicaba dejar atrás todo lo que conocían, todo lo que habían construido allí, pero Martha sabía que Thomas tenía razón. La visita de los hombres armados había sido una advertencia. La próxima vez podrían no ser tan indulgentes. Había cuentos en las montañas de familias enteras expulsadas, o peor, cuando el pueblo consideraba a alguien una amenaza, los linchamientos ni siquiera se informaban en los periódicos, pero todos sabían que sucedían, especialmente en lugares aislados como este, donde la ley llegaba tarde y la justicia la hacían los hombres con sus propias manos. Evelyn se quedaba en su habitación. Martha le había dicho que no saliera hasta la mañana, pero a través de la puerta podía escuchar a su hija tararear bajo el respiro. No era una canción que Martha reconociera. La canción era vieja, desafinada, y hacía que se le pusiera la piel de gallina en los brazos a Martha. Se preguntó, no por primera vez, si había cometido un error terrible, si debería haber dejado a Evelyn con los médicos en Asheville cuando tuvo la oportunidad, si debería haber escuchado a aquellos que decían que la niña necesitaba una ayuda que ellos no podían proporcionar. Pero era demasiado tarde. Evelyn era su hija, y Martha haría cualquier cosa por protegerla, incluso huir, incluso vivir el resto de su vida por encima del hombro. Por la mañana, Thomas y Martha tenían una decisión. Venderían lo que pudieran, harían sus maletas con lo imprescindible y partirían antes de que llegara el invierno. Iban a Virginia, tal vez a Kentucky, a algún lugar donde pudieran perderse entre otras familias, donde Evelyn podría crecer sin el peso de la sospecha sobre sus hombros. Pero el destino tenía otros planes. 2 días después de la visita del sheriff, la mañana del 17 de diciembre de 1920, Martha despertó y supo que algo andaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. Bajó a la cocina y la puerta de atrás estaba abierta, golpeando suavemente con el viento. Su corazón se aceleró. Corrió a la habitación de Evelyn. La cama estaba vacía, las mantas revueltas, la ventana estaba entreabierta, las cortinas moviéndose con la brisa de la mañana. Martha gritó el nombre de su hija. Thomas se despertó y bajó corriendo las escaleras. Juntos revisaron la casa, el porche, el granero. Ni rastro de Evelyn. Las huellas en la escarcha de la mañana apuntaban hacia el bosque, el mismo bosque oscuro que rodeaba la propiedad. Thomas tomó su rifle y una linterna, aunque el sol comenzaba a aparecer. Martha se puso su abrigo más pesado. No podían esperar. Cada minuto importaba. Le siguieron por el camino entre los árboles. El bosque Apalache en esa época del año estaba desierto. Los árboles se despojaban de sus hojas, dejando al descubierto ramas desnudas como dedos esqueléticos apuntando al cielo gris. El suelo estaba cubierto de hojas muertas y escarcha. El silencio era sofocante, solo interrumpido por sus pasos y el graznido distante de un cuervo. Las huellas de Evelyn continuaban en línea recta, sin dudar, como si supiera a dónde iba. Después de 1 hora,
Llegaron a una zona del bosque que Martha no reconocía. También Thomas parecía confundido. Los árboles eran más viejos, más retorcidos, sus troncos envueltos en musgo. Había una tensión en el aire, como si el lugar mismo estuviera observando. Las huellas de Evelyn seguían ahí, ahora con marcas extrañas en la tierra, arañazos profundos como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Entonces lo escucharon. Un sonido suave, casi inaudible. Era un lamento, pero salía de todas partes. Thomas sujetó con fuerza su rifle, sus nudillos blancos. Martha llamó a Evelyn, su voz temblando. No hubo respuesta, solo ese sonido, ese lamento, como si los árboles mismos estuvieran gimiendo. Continuaron, y los pasos de Evelyn la guiaron a un claro. En el centro del claro se erigía una estructura antigua. No era normal. Había rocas apiladas en un círculo irregular, cubiertas de líquenes y raíces de décadas, tal vez siglos, de crecimiento. En el centro del círculo se encontraba sentada Evelyn. Se sentó en el suelo frío, de espaldas a sus padres. No se movía. Martha se abalanzó hacia ella, pero Thomas la detuvo. Algo andaba mal, algo en la manera en que la niña estaba ubicada, la rigidez de su cuerpo. Martha se desabrochó y se dirigió lentamente hacia su hija. Le tocó el hombro y la niña se volvió. Sus ojos eran extraños. No era una mirada normal, había algo más. Sus pupilas estaban dilatadas, casi cubriendo sus iris azules, y las lágrimas corrían por su rostro. Pero Evelyn no estaba llorando. No decía nada. Las lágrimas caían, su cuerpo reaccionando a algo que ella no podía sentir. Evelyn abrió la boca para hablar, pero las palabras que salieron no eran suyas. Su voz era diferente, más profunda, con un acento que Martha no podía reconocer. Evelyn dijo que había algo debajo de esas piedras, algo enterrado hace mucho tiempo por personas que no querían ser recordadas. Dijo que la llamaba cada noche, susurrando a través de las paredes de la casa, prometiendo respuestas, prometiendo explicar por qué era diferente, por qué nunca perteneció al mundo de los vivos como los demás. Martha envolvió a Evelyn en sus brazos. El cuerpo frío de la niña se estremeció. Thomas se acercó, rifle en mano, sus ojos escaneando el claro como si esperara que algo saliera de las sombras. Quería irse ya, regresar a casa, cerrar las puertas y no volver a hablar de ello. Pero Martha estaba congelada. Las palabras de Evelyn resonaban en su mente. Algo enterrado, algo antiguo, algo que llamaba a su hija. Se quedaron allí minutos que parecieron horas. Evelyn parpadeó, y cuando sus ojos se abrieron de nuevo, eran sus ojos normales. La extrañeza permanecía, pero la voz que había hablado a través de ella se había calmado. Martha preguntó si estaba bien y Evelyn solo asintió. Entonces, con la vocecita de niña que casi nunca usaba, dijo que quería irse a casa. Thomas no esperó. Tomó a su hija en brazos, aunque ya estaba demasiado grande para ello, y emprendió el camino de regreso. El regreso fue más rápido, o tal vez solo la desesperación aceleró sus pasos. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque y vieron la casa, Martha casi se derrumba de alivio. Entraron, cerraron todas las puertas y ventanas, y Thomas arrastró una cómoda pesada para bloquear la puerta trasera. Evelyn fue acostada en la cama y le pusieron todas las mantas que tenían encima. Martha preparó té caliente y se lo hizo beber a la niña, aunque sus manos temblaban tanto que la mitad se derramó. Aquella tarde, Thomas fue al pueblo.
Tenía que hablar con alguien, tenía que entender. Localizó al único hombre en quien todavía confiaba un poco, el bibliotecario de la pequeña biblioteca de Marshall, un anciano llamado Herbert Coleman. Herbert era un aficionado a recopilar cuentos, leyendas y documentos históricos de los primeros pobladores de la zona. Si alguien conocía ese claro y esas rocas, era él. Herbert le dio la bienvenida a casa, una cabaña de madera en las afueras del pueblo, cubierta de montones de libros y papeles amarillentos. Thomas le relató lo ocurrido, dejando fuera la parte de Evelyn, pero mencionando el claro y el círculo de piedras. El rostro de Herbert palideció. Le dijo a Thomas que esperara y desapareció en una habitación trasera, reapareciendo minutos después con un libro encuadernado en cuero agrietado. El libro guardaba notas de un misionero que había estado por la zona a fines del siglo XVIII. El hombre dejó testimonio de sus esfuerzos por convertir a las poblaciones indígenas que aún habitaban en las montañas antes de ser expulsadas. En una de las entradas de 1787, el misionero hablaba de un lugar sagrado que los indígenas llamaban el lugar de la mañana. Era un lugar obvio donde pensaban que el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus era más delgado. Lo evitaban, a menos de que tuvieran que realizar alguna ceremonia y hablar con los ancestros o pedir consejo. Pero había algo más perturbador en los archivos. El misionero anotó que los indios habían sellado algo allí. No decía qué, solo que se había realizado una ceremonia para aprisionar a una fuerza llamada el Devorador de Almas. El misionero, con la arrogancia colonizadora de siempre, lo tachó de superstición salvaje, pero nunca fue a verlo él mismo. Incluso él, con toda su fe cristiana, reconoció sentir un temor inexplicable cuando los indígenas mencionaban aquel claro. Thomas escuchó. Cuando Herbert terminó de leer, cerró el libro lentamente y miró a Thomas con gravedad. Le preguntó si Thomas había movido las piedras. Thomas lo negó, pero dijo que Evelyn había estado allí. Herbert suspiró. Dijo que había cosas que era mejor dejar tranquilas, que había fuerzas en el mundo que la ciencia y la religión no podían controlar. Le recomendó a Thomas que alejara a Evelyn de aquellos bosques, que jamás volviera. Thomas le agradeció y partió, pero su corazón estaba pesado. Pero sabía que no era tan simple. Evelyn no había llegado a ese claro por casualidad. Algo la había llamado y, fuera lo que fuera, no había terminado. Cuando llegó a casa, Martha estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos mecánicos. No preguntó dónde había estado. Sabía que algunas cosas eran demasiado difíciles de revelar de inmediato. Evelyn pasó los días siguientes en silencio. Comía poco, dormía mucho y, cuando estaba despierta, se quedaba horas observando el bosque por la ventana. Martha la distraía con quehaceres, con cuentos, con cualquier cosa que la distrajera. Nada funcionaba. Era como si una parte de Evelyn se hubiera quedado en ese claro y lo que quedaba en casa fuera solo un caparazón vacío. La Navidad llegó y pasó sin festejo. No había felicidad en la casa, solo tensión que nos agotaba a todos. Thomas comenzó a hacer arreglos para mudarse. Vendió algunas herramientas en secreto, habló con un posible comprador y juntó el dinero que tenían. Partirían en febrero, tan pronto como lo peor del invierno hubiera pasado y las carreteras estuvieran despejadas. Pero en enero de 1921, en la noche más oscura de luna nueva del invierno, todo cambió. Martha se despertó. No era ruidoso, pero era constante. Un arrastre, como si algo pesado se arrastrara por el suelo de madera. La empujó
y Thomas despertó inmediatamente, aún en estado de alerta desde lo ocurrido en el bosque. Se pusieron en pie en silencio y salieron de la habitación. El ruido provenía de la habitación de Evelyn. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba por la abertura. Martha abrió la puerta. Lo que vio la dejó helada. Evelyn estaba de pie en medio de la habitación, pero no estaba sola. Las sombras a su alrededor parecían bailar sin luz. Bailaban en las paredes, en el techo, patrones que dolían a la vista de tanto intentar enfocarlos. Y Evelyn hablaba. Su boca se movía, murmurando palabras en un idioma que Martha nunca había escuchado. Thomas encendió la lámpara que tenía en el pasillo y la luz llenó la habitación. Las sombras se retiraron al instante, desvaneciéndose como humo, y Evelyn se calló. Se volvió hacia sus padres y por primera vez en años vio algo en sus ojos que parecía humano. Miedo. Evelyn estaba asustada. La niña corrió a los brazos de Martha, enterrando su rostro en el hombro de su madre y llorando. No eran lágrimas silenciosas como las del cielo, eran los sollozos desesperados de una niña que finalmente liberaba sus sentimientos. Martha apretó a su hija en sus brazos, meciéndola como cuando era una niña. Thomas se quedó en el umbral, la lámpara temblando en su mano. No sabía qué hacer, no sabía cómo defender a su familia de algo que no podía ver. Después de unos minutos, Evelyn se calmó lo suficiente para hablar. Su voz se quebró. Dijo que ya no quería oír las voces, cada vez más fuertes, más apremiantes, que le prometían cosas horribles, maravillosas, imposibles de discernir. Martha llevó a Evelyn a su habitación y la acostó en su cama, entre ella y Thomas. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Se quedaron despiertos, escuchando la casa vieja crujir con el viento, cada sonido una amenaza. Cuando el sol finalmente amaneció, filtrándose una luz tenue y gélida a través de las ventanas, Thomas tomó una decisión. No esperarían hasta febrero. Se irían inmediatamente, hoy mismo si era posible. Pero irse no iba a ser tan fácil como Thomas había imaginado. Mientras aparejaba la carreta, Martha notó algo raro. Las gallinas del gallinero estaban muertas. Las 7 aves que criaban estaban muertas en el suelo, sin heridas, sin sangre, simplemente muertas, como si algo les hubiera chupado la vida por la noche. Martha no le dijo nada a Thomas todavía. No quería cargarlo más de lo que ya estaba, pero su corazón se hundió. Lo que estaba ocurriendo se estaba intensificando. Thomas fue al pueblo por última vez para vender lo que le quedaba y así reunir el dinero para el viaje. Cuando él se fue, Martha y Evelyn se quedaron en casa. Evelyn se sentó en la mesa de la cocina, dibujando en un trozo de papel. Martha trató de no mirar los dibujos, pero no pudo evitarlo. Esta vez había dibujado su casa, pero en las ventanas había caras, decenas de caras presionadas contra el cristal, mirando hacia adentro. Martha se estremeció. Tomó el papel y lo arrojó a la chimenea, donde se quemó hasta convertirse en cenizas. Cuando Thomas regresó, trajo noticias terribles. Nadie en el pueblo le compraba nada. La gente sabía que los Harlow se iban y eso solo confirmaba sus sospechas de que algo andaba muy mal con esa familia. Algunos comerciantes incluso se negaron a tomar su dinero, diciendo que no querían nada que procediera de esa tierra. Thomas estaba enojado, frustrado, pero derrotado. Tendrían que irse casi con lo puesto, lo que pudieran llevar en la carreta.
Se pasaron el resto del día empaquetando ropa, algunas cosas de la cocina, las pocas posesiones de valor sentimental que Martha no podía abandonar. Evelyn ayudó en silencio, doblando su propia ropa con una precisión más allá de su edad. Al caer la tarde, la carreta estaba lista. Thomas decidió que partirían al amanecer. Sería un largo y peligroso viaje, pero cualquier cosa era mejor que permanecer allí. Pero por la noche, algo sucedió que le impediría irse. Martha se despertó por el olor a humo. Se levantó de un salto y sacudió a Thomas. Corrieron a la sala de estar y encontraron llamas lamiendo las cortinas. El fuego se había iniciado de forma espontánea, sin causa aparente. Thomas atrapó cubos de agua mientras Martha corría a la habitación de Evelyn. Evelyn estaba de pie junto a la cama, mirando el fuego con esa expresión en blanco que Martha conocía tan bien. Lograron extinguir el fuego antes de que destruyera por completo la casa, pero el daño estaba hecho. Parte de la sala de estar estaba quemada. El olor a humo estaba en todas partes, y lo que es peor, la carreta exterior también había sido alcanzada. Las provisiones que habían empacado estaban arruinadas, las ruedas chamuscadas. Era como si algo se propusiera retenerlos allí, impedirles huir. Thomas se sentó en el suelo del porche, con la cabeza entre las manos. Martha adivinó lo que estaba pensando. Estaban atrapados. No tenían dinero para arreglar la carreta. No llevaban víveres suficientes para tan largo viaje. Y, si las tenían, ahora sabían con certeza que algo no quería que se fueran. Martha miró a Evelyn en la puerta, examinando los daños con lo que podría haber sido remordimiento o satisfacción. ¿Quién sabe? En los días que siguieron, todo se desmoronó. Thomas cayó enfermo. No era gripe, no era enfermedad. Solo se fue consumiendo, se fue apagando, se fue extinguiendo. Martha le cuidó, le preparó sopas, le abrigó, pero nada funcionaba. Era como si la vida se estuviera escapando de él. Y Evelyn, mientras tanto, permanecía saludable, siguiéndolo con esos ojos que parecían ver demasiado para una niña. Martha sabía, en el fondo, que estaba perdiendo, que algo más grande que ellos se había apoderado de sus vidas. Pero era una madre, y las madres no se rinden. Continuó luchando, continuó buscando una manera de salvar a su familia, de salvar a su hija de la oscuridad que parecía devorarla desde dentro, incluso cuando parecía que toda esperanza estaba perdida. Martha se rehusaba a rendirse. Para febrero de 1921, Thomas ya no podía levantarse de la cama. Su cuerpo era una sombra de lo que había sido, sus huesos asomando bajo su piel pálida, sus ojos hundidos y vidriosos. Martha llamó al médico de Marshall, pero el doctor Pritchard no pudo hacer nada más que negar con la cabeza y proporcionar morfina para el dolor. No sabía qué le sucedía a Thomas, y Martha vio en los ojos del médico que sospechaba de algo más que de medicina. Antes de marcharse, le dijo a Martha que orara. Era todo lo que quedaba. Evelyn se sentaba horas al lado de la cama de su padre. Martha trató de mantenerla alejada, pensando que empeoraría las cosas para Thomas, pero él la suplicó. En sus momentos lúcidos, Thomas llamaba a su hija con voz débil y temblorosa, y cuando Evelyn se sentaba a su lado y tomaba su mano esquelética, algo extraño sucedía. Thomas parecía mejorar un poco. El color regresaba a su rostro. Podía hablar, incluso sonreír, pero en cuanto Evelyn se iba, volvía a estar casi muerto. Martha lo miraba, con el corazón apretado. No sabía si Evelyn estaba apoyando a su padre o torturándolo.
Había días en que Martha miraba a su hija y veía a una extraña. Ya no era la bebé que había acunado, ni la niña que había protegido con todas sus fuerzas. Era otra cosa, algo con la cara de su hija como máscara. Una noche, Martha se quedó dormida en una silla al lado de la cama de Thomas. Tuvo un sueño, o tal vez no fue un sueño, porque se sintió demasiado real, demasiado presente. Estaba de nuevo en el claro del bosque, pero esta vez estaba sola. Las piedras centrales resplandecían con una luz verdosa, y algo le habló desde el círculo, no con palabras, sino con pensamientos que entraban en su mente. La voz le decía que Evelyn nunca había sido completamente suya, que desde el día en que nació había sido marcada, elegida, que había un propósito para niñas como ella, niñas que no pertenecían del todo al mundo. Martha se despertó con un grito atorado en la garganta. Thomas la observaba, sus ojos más claros de lo que habían estado en semanas. Murmuró algo, y Martha tuvo que agacharse para escucharlo. Dijo que no culpaba a Evelyn, que no había pedido ser quien era, que Martha tenía que recordárselo, tenía que hacerle saber que la amaba, sin importar qué. Entonces, Thomas cerró los ojos y suspiró. Martha sintió su mano fría en la suya. Thomas Harlow falleció aquella mañana de febrero, a los 38 años, dejando viuda y huérfana a una esposa y una hija que quizás nunca entenderían por completo lo que habían perdido. El funeral fue pequeño y sombrío. Solo Martha, Evelyn y el nuevo reverendo de la iglesia local, un joven que se había mudado hacía apenas unos meses y que desconocía la historia de los Harlow. Enterraron a Thomas en el cementerio de Marshall, bajo un árbol solitario y sin hojas. Evelyn no lloró. Se limitó a permanecer de pie junto a la tumba, observando cómo el sencillo ataúd de madera era cubierto de tierra. Martha lloró por los dos, sus lágrimas goteando en el suelo frío. Después de la muerte de Thomas, Martha se dio cuenta de que no podía seguir sosteniendo la propiedad. Vendió la tierra por 1/10 parte de su valor a un especulador que pensaba lotearla y revenderla. Con el dinero, Martha compró 2 boletos de tren. Se dirigían a Richmond, Virginia, donde Martha tenía una prima lejana que tal vez podría ayudarlas a comenzar de nuevo. Era un plan débil, pero era todo lo que tenía. Su última noche en la casa, Martha y Evelyn se durmieron rodeadas de cajas vacías y muebles cubiertos de sábanas. La casa era un reflejo fantasmal de sí misma, desierta, fría. Martha se acostó a su lado en la pequeña cama del cuarto de la niña y la abrazó como no lo había hecho en años. Le dijo todo lo que había guardado por tanto tiempo, que la amaba más que a nada en el mundo, que pase lo que pase, lo enfrentarían juntas. Evelyn no respondió, pero Martha sintió que el cuerpo de su hija se relajaba, como si esas palabras fueran un alivio. Salieron del condado de Madison en una mañana gris de marzo de 1921. Un vecino amable las llevó a la estación de tren en Marshall. A través de todo el viaje en carreta, Evelyn observó las montañas que habían sido su hogar durante sus 9 años de vida. Cuando finalmente abordaron el tren, sentadas en bancos de madera en un vagón repleto, Martha se permitió una chispa de esperanza. Tal vez fuera de aquellas montañas, fuera de aquel claro y de todo lo que significaba, Evelyn podría hallar algo de normalidad. Tal vez podría aprender a vivir como los demás niños. Pero mientras el tren aceleraba, más allá de valles y túneles, Martha observed something that made her heart sink. Evelyn había desabrochado la bolsita que llevaba y había sacado algo. Una piedra, una de las piedras del círculo del bosque.
Martha reconoció el musgo que la envolvía, la forma. Le preguntó a Evelyn dónde la había encontrado, pero la niña solo sonrió, una sonrisa pequeña y reservada que no decía nada. Martha le arrebató la piedra de la mano a Evelyn, ignorando sus débiles protestas. Caminó hasta la puerta del vagón, la abrió y lanzó la piedra. La vio perderse en el paisaje que pasaba. Cuando volvió a su asiento, Evelyn miraba por la ventana, pero Martha habría jurado que vio lágrimas en sus ojos. Lágrimas silenciosas que caían sin que Evelyn hiciera ruido, como si una parte de ella se quedara atrás en aquellas montañas, en aquel lugar oscuro donde algo ancestral aguardaba, paciente, eterno. Richmond era diferente de las montañas de Carolina del Norte. Había tráfico, tranvías eléctricos chocando por las calles, rascacielos que oscurecían el sol a ciertas horas. El aire olía a humo de fábrica y a río. Martha y Evelyn llegaron una tarde calurosa de abril de 1921 con solo 2 maletas que contenían todas sus posesiones. Su prima Florence Whitmore las recibió en su pequeña casa del barrio de Oregon Hill. Florence era viuda desde hacía 5 años y vivía sola en una casa de 2 plantas que había pertenecido a su difunto esposo. Era una mujer reservada, pero de buen corazón. Les ofreció la habitación trasera del segundo piso y les dijo que podían quedarse todo el tiempo que quisieran, siempre y cuando Martha contribuyera a los gastos de la casa. Martha asintió de inmediato, agradecida por un techo y un lugar seguro donde Evelyn podía tratar de empezar de nuevo. Al principio todo era prometedor. Martha consiguió trabajo en una lavandería, un trabajo agotador que le dejaba las manos enrojecidas y doloridas al llegar a casa, pero que le permitía cubrir su parte del alquiler y la comida. Evelyn fue inscrita en una escuela local, algo que nunca había hecho. Martha confió en que la interacción con otros niños, la estructura y las clases diarias normalizarían la vida de su hija. Pero esas hopes se shattered quickly. El tercer día de escuela, la maestra de Evelyn, la señora Margaret Ashford, quería ver a Martha. La mujer era joven, de unos 25 años, y parecía preocupada. Cuando Martha llegó a la escuela, le contó que Evelyn era muy inteligente, que sabía leer y escribir mejor que niños años mayores, pero que había algo que la perturbaba. No jugaba con los demás niños. Cuando intentaban jugar con ella, Evelyn los miraba con esos ojos fijos e inquietantes. Y en clase preguntaba cosas raras, por la muerte, por lo que les pasaba a las personas cuando morían, por lugares secretos bajo tierra. La maestra también compartió una anécdota. Una vez, en clase de historia de Virginia, Evelyn había corregido a la maestra sobre un dato de una batalla de la guerra civil. Esos datos no se encontraban en ningún libro escolar, pero cuando la profesora revisó archivos históricos más antiguos, Evelyn tenía razón. ¿Cómo lo sabía una niña de 9 años que nunca había tenido acceso a bibliotecas especializadas? La maestra no estaba acusando a nadie, pero creyó que debía poner en conocimiento de Martha tales rarezas. Martha le agradeció y llevó a Evelyn a casa en silencio. Preguntarle a su hija cómo lo sabía no tenía sentido. Evelyn nunca tenía buenas respuestas. Era como si el conocimiento ya estuviera en ella, sin explicación. Aquella noche, Martha habló con Florence. Florence escuchó y luego preguntó simplemente, ¿era peligrosa Evelyn? Martha vaciló antes de responder. Quería decir que no. Deseaba pensar que su hija era simplemente diferente, no una amenaza. Pero Martha no lo sabía. Yo no lo sabía, solo. Las semanas se alargaron y la vida en Richmond se asentó en una rutina incómoda.
Evelyn seguía yendo a la escuela, pero los otros niños aprendieron a alejarse. No la acosaban ni eran malos con ella, solo se mantenían alejados, como si un instinto primitivo les dijera que se mantuvieran alejados. A Evelyn no le importaba. Se sentaba sola en el recreo, bajo un árbol, mirando el mundo con esos ojos inescrutables. En casa, la situación también era tensa. Florence comenzó a notar cosas extrañas, cosas que se movían en la noche, puertas que se abrían a pesar de estar cerradas con llave. Y luego estaban las pesadillas. Florence comenzó a tener sueños extraños. Siempre se trataba de un bosque oscuro y voces que la llamaban. Nunca se lo dijo a Martha, pero su actitud cambió. Comenzó a esquivar a Evelyn, a quedarse fuera, a ir a visitar amigas, a ir a la iglesia más de lo normal. Martha lo notó todo, pero hizo caso omiso. Estaba exhausta, física y mentalmente. Trabajaba, llegaba a casa, atendía a Evelyn, trataba de actuar con normalidad, pero se estaba desmoronando. Había noches en las que lloraba en su almohada, extrañando a Thomas, la vida que habían tratado de construir en las montañas y cómo se había derrumbado todo. En agosto de 1921 sucedió lo siguiente. Una niña de la escuela de Evelyn, Dorothy Hayes, desapareció. Salió de casa un sábado por la mañana a comprar pan a la panadería y nunca volvió. La policía de Richmond realizó una búsqueda. Se pusieron carteles por toda la ciudad, pero no había ni rastro de ella. Era como si hubiera desaparecido. Y cuando Martha se enteró, su sangre se congeló, porque conocía ese patrón. Lo había visto antes, en las montañas de Carolina del Norte. Se enfrentó a Evelyn esa noche, después de que Florence se acostara. Le preguntó directamente si sabía algo de Dorothy. Evelyn lo negó, pero había algo en sus ojos, algo que Martha reconoció. Le rogó a su hija que dijera la verdad, pero Evelyn solo repitió que no sabía nada. Martha quería creer. Necesitaba creer que su hija no estaba involucrada, pero la semilla de la sospecha se había sembrado, creciendo como una maleza en su corazón. 2 días después, Dorothy Hayes fue descubierta. Se encontraba en un sótano abandonado a 3 millas de casa, sin recordar cómo había llegado hasta allí. No estaba herido, pero estaba en shock. Cuando finalmente pudo hablar, días después, deliraba sobre sombras que se la llevaban, sobre voces que susurraban promesas, sobre un lugar frío y oscuro donde el tiempo no existía. Los médicos dijeron que era un trauma, que la mente de la niña se había inventado esas historias para afrontar lo que hubiera pasado. Pero Martha sabía la verdad, y sabía que había verdad en ello, por imposible que fuera. Después de lo de Dorothy Hayes, Martha hizo lo más difícil de su vida. No podía seguir pretendiendo que todo estaba bien. No podía seguir poniendo en riesgo a otros con lo que Evelyn llevaba dentro. Florence había comenzado a hacer preguntas más directas, su tono menos comprensivo, más preocupado. Su prima le hizo saber entre líneas que tal vez Martha debería buscar otro lugar para quedarse, y Martha no podía reprocharla. Nadie merecía pasar su vida temiendo algo que no entendían, algo que no podían controlar. En septiembre de 1921, Martha y Evelyn partieron de Richmond. Esta vez no había a dónde ir, no había una prima esperándolas. Martha solo compró billetes de tren al oeste. Irían tan lejos como llegara su dinero. Cruzaron Virginia Occidental, Ohio. En cada pueblo donde paraban, Martha buscaba trabajo temporal,
ahorraba y continuaban. Era como si huyeran de algo invisible, pero Martha sabía, no puedes escapar de lo que llevas dentro. Evelyn tenía 10 años cuando llegaron a un pequeño pueblo del sur de Indiana llamado Corydon. Era un lugar apacible, con calles arboladas y una plaza donde la gente se reunía los domingos tras la iglesia. Martha consiguió trabajo de costurera en una tienda de ropa y alquilaron un pequeño departamento sobre una panadería. El aroma a pan fresco que se elevaba cada mañana debería haber sido reconfortante, pero Martha había perdido la capacidad de hallar consuelo en las pequeñas cosas. Evelyn no fue inscrita en la escuela este año. Martha lo educó en casa, lejos de otros niños, lejos de lugares donde pudieran suceder cosas raras. Y durante algunos meses funcionó. Llevaron una vida tranquila y apartada, sin relacionarse con el mundo exterior. Evelyn se entretenía leyendo los libros que Martha traía de la biblioteca local, dibujando en sus cuadernos y mirando el mundo a través de la ventana del departamento. Pero Martha podía ver el cambio en su hija. Evelyn crecía, y con ello crecía su conciencia de sí misma. Había días en que la niña miraba a Martha con tal tristeza que le rompía el corazón. Era como si Evelyn comprendiera el peso de ello, como si cargara con la culpa de algo que nunca había tenido la opción de decidir. Y Martha la abrazaba, le decía que todo iba a estar bien, pero era una mentira. En diciembre de ese año, poco antes de Navidad, Evelyn hizo algo que dejó a Martha sin aliento. Le pidió que hablara, de verdad, como nunca antes lo habían hecho. Se sentaron en la mesa de la cocina, cada una con una taza de té humeante en la mano, y Evelyn abrió la boca. Dijo que sabía que era diferente, que siempre lo había sabido. Dijo que escuchaba voces desde que tenía memoria, voces que le hablaban, que le mostraban lugares y tiempos que nunca había visto. Dijo que a veces no sabía dónde terminaba Evelyn y dónde empezaban esas otras cosas. Martha escuchó todo, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Sostuvo las manitas de su hija, sorprendiéndose de lo frías que estaban, a pesar de lo cálido que estaba el departamento. Evelyn prosiguió que no deseaba herir a nadie, que no deseaba provocar dolor o temor, pero no sabía cómo detenerme. No sabía cómo callar las voces, cómo cerrar la puerta a lo que fuera que intentara entrar. Y entonces hizo la pregunta que destrozó a Martha. Se preguntó si su madre la querría si supiera todo, cada cosa horrible que había hecho, cada sombra que la perseguía. Martha no vaciló. Abrazó a Evelyn y le dijo que sí, que siempre la amaría, que nada podía cambiar eso, que Evelyn era su hija, su niña, y que estarían juntas sin importar qué. Y por primera vez en años, Martha escuchó a Evelyn llorar de verdad en sus brazos, no las lágrimas silenciosas y vacías de antes, sino los sollozos reales de una niña asustada que finalmente dejaba que alguien viera su dolor. Los años que siguieron fueron los más duros, pero también los más valiosos. Martha y Evelyn se quedaron en Corydon, llevando sus vidas tranquilas y solitarias. Evelyn se transformó en una niña rara y solitaria que apenas salía del departamento. Martha se avejentó de golpe. Los años y las preocupaciones dejaron surcos en su rostro. Pero se tenían la una a la otra y eso era suficiente. No hubo más incidentes, no más desapariciones, no más sucesos extraños. Era como si Evelyn hubiera ganado algún tipo de control o simplemente lo hubiera aceptado y encontrado la forma de coexistir con las fuerzas dentro de ella. Martha nunca lo supo.
Evelyn tenía sus propias reservas, cosas que nunca reveló, y Martha aprendió a respetar eso. En 1927, Martha enfermó. Evelyn tenía 15 años. Era tuberculosis, una enfermedad común en ese tiempo, pero mortal. Martha pasó sus últimos meses en cama en el pequeño departamento, atendida por la hija que había cuidado por tantos años. Y en sus últimos días, mientras la fiebre devoraba su cuerpo y su mente se desvanecía, Martha no tuvo miedo. Miró a Evelyn, sosteniéndole la mano con una ternura que pocas veces mostraba, y se sintió en paz, porque, no importa qué tan extrañas y horribles hubieran sido las cosas, ella había amado a su hija, y eso era lo que importaba al final. Martha se había muerto una mañana fría de marzo. Evelyn estaba a su lado, y lo que le sucedió a Evelyn Harlow después de eso sigue siendo un misterio. No se sabe a dónde fue, cómo pasó sus años restantes o cuándo dejó este mundo. Otros dicen que desapareció esa misma semana, se esfumó. Otros dicen haberla visto años más tarde, siempre sola, siempre con aquellos ojos inquietantes que parecían mirar a través de la realidad. Las montañas Apalaches de Carolina del Norte todavía tienen aquel claro con el círculo de piedras. Algunos excursionistas lo tropiezan y sienten un escalofrío inexplicable, el deseo de irse. La casa de los Harlow pasó por muchas manos a lo largo de los años, pero ninguna familia se quedó mucho tiempo. Había historias, por supuesto, historias susurrándose en las tabernas de Marshall sobre la niña que la ciencia no podía explicar. Y si alguna vez te encuentras en esas montañas antiguas, si escuchas voces en el viento o sientes que te observan ojos invisibles, piensa en Evelyn Harlow. Recuerda que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación. Niños que nacen con dones o maldiciones que nadie puede comprender. Y recuerda, detrás de cada historia de terror hay una historia de amor. De una madre que nunca se rindió. De una hija que luchó contra fuerzas más grandes que ella. De una familia que desafió lo imposible y aún así encontró humanidad en la oscuridad.